que los cortan y son platitos. Y antes, bueno, ahorita todavía se usa para llevar a los lugares sagrados, poníamos a la familia con la cera de Campeche, monitos, y los pegábamos alrededor de la jícara. Por ejemplo, yo, mi pareja y mi hijo. O la abuela, su pareja y sus hijos. Y ahí pegaban en la jícara toda la familia. Entonces, para llevarlos bien decoraditos, le ponen Shakira, una moneda, para que les dé suerte. Y la moneda es, se limpian cada persona y los pegan en las jícaras. Y es para llevarlos como su esencia a los lugares sagrados y los protejan allá. Entonces, a mucha gente les gustaba. Y por eso decidieron, para sacar un poquito de algo para sus pasajes y todo, decidieron decorar figuras. Primero fueron las jícaras, que eran como ofrenda, y ahora después lo empezaron a hacer con figuras, lo que son venados, águilas, y ahorita se pueden decorar muchas cosas grandes. ¿Ustedes han visto en que han enchaquirado figuras? Sí. ¿Cómo qué? Un águila, pero más grande que eso. Un sombrero. Una virgen, pero más grande que una virgen y un... No. Ah, una vez era una cabeza de tigre, pero estaba muy grande. Me llegaba casi a la cintura, no sé dónde lo había visto, pero creo que sí se tardaron muchísimo. Sí. ¿Han escuchado del bochol? Es un, ¿sí? Es un bochito, es un carro de uso y ese lo decoraron, lo enchaquiraron. Han decorado pianos, guitarras, de todo un poco. Entonces, lo que en un principio era como ofrenda, pues se convirtió en un arte muy apreciado por las personas que vienen del extranjero, ¿verdad? Y se vende muy bien, ¿eh? Al rato no me vayan a ganar y tengan allá su museo con sus obras de arte, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya terminaron? Un poquitito más, aquí se ve, mira, un poquitito más. Se ve muy blanco. A ver, Adam, chécalos que los tengan. A ver. Con saliva. No, con la cera. A ver, el palillo. ¿Ya podemos empezar? En mi rancho. Pues, sí, nomás en pareja, lo más, como está muy, por ejemplo, en estas partes, está un poquito más grueso, ¿no? Entonces, quítale un poquito de cera, porque cuando pegues tu Shakira, se va a meter todo. Entonces, ¿Con el palillo? sí. Ay, no sé cómo lo voy a hacer. Así con el dedo. A ver, Emilia, Entonces ahí lo vas a hacer un poquito más delgadito, ya para que la Shakira pues no se vaya a enterrar todo. A ver, chula. ¿Sí? Tienes mucha cera, quítale ahí. Sí, nada más ráspale aquí para que le quites Sí, eso lo estoy el haciendo. exceso de También. cera. Ah, mira, ahí le tocó un cuadrado. Ay, se están pegando. ¿No te pegues, eh? Pues sí se pegó. Ya me estoy embarrando todo. Tampoco no se utilizó tanto el médico, ¿eh? Ya agarra tu servilletita para que te limpies los dedos. Ok. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ay, no siento mi mano. Yo tampoco. Sí la siento, pero tengo cera en todos lados. No me la servilleta. ¿Dónde mi servilleta? Acá está. Ahí está. Hay más servilleta. Y ya pues ahorita nos encontramos en el taller de enchaquerado para los niños. Y ya pues antes se hizo una pequeña explicación del origen del enchaquerado por una compañera. Y pues ahorita los niños van a empezar a trabajar. Se está trabajando en figuras pequeñas
en lo que es pues es un portarretratos para que los niños pues cuando terminen el curso pues tengan un recuerdo, ¿no? Donde poner su fotografía. Mira, primero el primer paso es que sobre la base de madera, que en este caso es el portarretrato, se puso una base de cera de Campeche, que ya más o menos que no esté tan grueso para que la Shakira no se entierre. Una vez que ya esté todo parejo, ahora sí se empieza a poner lo que son las Shakiras. Mira, aquí tenemos otro trabajo. Y ya pues ahorita en ese ya empezar a colocar la Shakira. Que Aku, soy Gaia, saludos hasta Tijuana. Gracias por ver el en vivo. Allá pues aquí están los niños trabajando. Y ahorita una vez que todos terminen de poner lo que es su base de cera de Campeche, ya van a ir a colocar lo que es la Shakira. Entonces aquí se está proponiendo, pues ya, bueno, se está colocando en platitos pues la Shakira, con el cual los niños van a empezar a hacer su figura. Oye, pero con esto no se Sí. Igual pueden ir dejando sus comentarios y ya les vamos a ir respondiendo. Así es, Gaia, pues es de fomentarnos nuestra cultura, el arte, pues para que no se vaya perdiendo conforme pasen los años, ¿no? Y aún se siga conservando. Igual pueden ir haciendo sus comentarios para que vayan aclarando sus dudas o mientras les vamos mostrando el proceso de elaboración del cuadro enchaquirado, que en este caso pues es un portarretratos. Ya pues aquí tenemos lo que es la combinación de colores en Shakira. Es Shakira checa del calibre número 11. ¿Así? Igual ayer tuvimos nuestra Shakira y nomás nuestro taller de Ojo de Dios. Y también vieron lo que son los saludos básicos. Ahora se empezó pues conociendo pues lo que son las partes del cuerpo. Y para cerrar la clase del día de hoy pues van a empezar a hacer lo que es su portarretratos forrado en Shakira. La Shakira no se fabrica en México, por eso de ahí su nombre. Shakira checa, de donde viene Checoslovaquia, más o menos por allá. Entonces es como de su origen, pues. Allá pues aquí pues ya le dimos un uso en cuanto a los trabajos artesanales. Sí, ayer estuvimos en el taller de Ojo de Dios. Y ya pues mañana aún todavía seguiremos trabajando. Y pues hoy nos tocó el trabajo de enchaquirado. Y ya pues aquí los niños ya empezaron a trabajar. Y ya les vamos a mostrar más o menos cómo lo están colocando. Muy bien, niños. Como ven, volteen para acá. Como ven, este portarretrato tiene, por lo regular se le pone margen. Entonces vamos a empezar por ponerle margen a las orillas. Puede ser una línea o dos líneas, como ustedes quieran. Ya después que hagan el margen de la orilla, se pasan al margen que va en el centro. Puede ser una línea o dos líneas, tres, como ustedes gusten. Ya que hayan hecho el margen, vamos a pasar a hacer una figura. ¿Está bien? Sí. Entonces, pueden comenzar. Traten de que no se hunda. Con el palillo van a agarrar un color y sigan hacia abajo en línea recta, como ustedes vean.
Traten, si el palillo tiene mucha punta, lo pueden quebrar poquito, ¿eh? No, se te llama. Listo, también. Suavecito, lo más Y ya pues aquí los niños ya empezaron a pegar lo que es su contorno de su portarretratos. Normalmente pues se hace en Shakira, los que ya están especializados en la materia del enchaquirado, pero pues cuando se está iniciando pues se busca como que alternativas para hacer su trabajo. En este caso, como en el taller, pues están utilizando lo que son palillos porque se facilita, ¿no? Porque la puntita pues logra entrar en el orificio de la Shakira y pues es súper fácil trabajar para ellos, ¿no? Ahorita que están iniciando. No, 1000, porque es uno de 100 pesos. ¿Cuándo se incorporó la Shakira en el arte wixárika? Ese sí, dato no te sabría decir, desconozco. Igual voy a investigar ahí un poco a ver si logro encontrar algo. Ese es el Shakirón y comparen la diferencia. ¿Está igual? ¿No? Sí. Mira. Ay. Uy, ya no hay problemas técnicos. Iba a decir Miren. que hay problemas técnicos, pero ya Esto con se fue. esto comparen. ¿Es el mismo tamaño? Sí, con el Shakirón, pero ese es el más chiquito. Ay. Ay, también conmigo. pueden empezarlo del color que ustedes quieran, ¿eh? Sí, quiero negro. Y ya no sé si han visto también lo que son pequeñas jícaras, que dentro de ellas ponen figuras como humanoides, el cual representa pues las personas, la familia. En esos, entonces las jícaras cuando las llevan, pues las llevan a los lugares sagrados. ¿Esto por qué? Porque depende pues cuando a lo mejor una familia se hace pues una limpia para que no se enfermen, o en la fiesta del tambor, pues entonces ahí les dicen que el maracame, dependiendo lo que les digan, que tienen que hacer una ofrenda, y muchas veces pues cuando se hace la jícara se ponen figuras como humanoides, el cual pues representa, puede ser la familia o una simple persona. Entonces esa la llevan a los lugares sagrados, y entonces pues como para que se protejan, ¿no? Y no se enfermen. Igual también puede tener otros significados. Y ya pues también no sé si también ya ubican el trabajo enchaquerado, si han visto cuadros, figuras, venados, jaguares, iguanas, gallos, cactus. Con Shakira pues es más o menos así su trabajo. Y también hay otro trabajo que es el de pintura en estambre, en el cual pues usan hilo, la base sigue igual de madera, y ya también utilizan lo que es cera de Campeche, y ya pues lo van rellenando con hilo, ¿no? De los beneficios de trabajar con el hilo es que es un poco más fácil de trabajar, quiero decir que se le pueden dar mejores formas en cuanto a curvas y todo eso, a diferencia de lo que es el trabajo en Shakira, ya que pues por su tamaño y por su forma pues no es darle un acabado mucho más fino a la hora de representar una figura, ¿no? Una manera fácil de trabajarlo puede ser con una aguja y más rápido un avance. Sí, yo lo hacía con agujas. Bueno, yo lo hago. Yo no hago de estos porque me estresa. Mejor hago pulsera. ¿A quién le gusta ese
Igual, si tienen otra pregunta, pues aquí estamos para aclararles las dudas que puedan tener. Deutziécame. Ahorita seguimos en Tehuama. No, ya los guardé. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos los dos? Y ahorita ya más o menos vamos a ver el avance que tienen cada uno de los niños. Y ya pues aquí va, ahí va más o menos poniendo lo que es el contorno de su cuadro. Vamos con el siguiente. Aquí va más o menos. Y aquí ya una alumna avanzada. La niña de acá, así va. Ahí va más o menos. Curso intensivo. Seguimos otro. Y ya como ven, pues cada quien le está dando pues su toque o la combinación de colores a su gusto. Ya le agarré el ritmo. ¿Quién tiene su platito todavía? El mío no sé, el mío está todavía bien. ¿Verdad, mami? Le quitamos lo otro. El uno es, no, una prima. Te veo 4 veces al año, así que no te puedo decir bien. Con esto yo ya valoro los precios. Benjamín. Yo también. ¿Quién es Benjamín? Y así es como van pues los trabajos hasta ahorita. ¿De quién es el morral ese? ¿Eh? No. Ya pues ahí van más o menos. Pues sí, cuando están iniciando, pues sí, a lo mejor es algo complicado. Porque a veces no mides bien la fuerza, dependiendo, a lo mejor le pones un poquito más de, aplicas un poquito más de fuerza y pues se entierra lo que es la Shakira. Y pues hasta aquí ahorita de momento voy a dejar el video. Y ya pues en un momento más vuelvo a hacer otro en vivo para ver hasta dónde avanzaron los alumnos. Igual ahorita, enseguida después de que corte, les quiero mostrar un trabajo en Shakira que acabo de ver aquí para que no se vayan. Ahorita regreso.